todos ustedes. ¿Cómo están? Vamos a tratar de ser breves con la palabra. Sabemos que la palabra de Dios es muy importante. Quiero que me acompañen a ver su Biblia en Hechos capítulo 1. El mensaje que vamos a ver esta mañana o esta tarde ya tiene que ver con lo que estamos viendo en el estudio, en el estudio, cómo compartimos la fe. Sabemos que lo más importante, el mandamiento más importante que nos dio el Señor Jesucristo a nosotros como iglesia fue que fuéramos a predicar el Evangelio. Reconocemos como la gran comisión que está parte en Marcos capítulo 16 y en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Pero vamos a ver dónde empieza esto, o cómo está en la mente del Señor Jesucristo al hacer esto, el que nosotros vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo y hacer discípulos. Quiero que veamos nosotros en el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Lo que vamos a ver esta mañana es testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Sabemos que son temas de una manera constante, pero dice el apóstol Pablo que no nos hace daño, pero a mí no es gravoso. Así que vayamos una vez más a ver lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, porque tenemos que ver a quién está escrito o a quién está diciendo el Señor, a quién está hablando. Aquí obviamente nosotros sabemos que aquí en el aposento no hay más que puros judíos. El Señor no le está hablando más que a los puros judíos, ahí no se encuentra el puro gentil. Así que el mandamiento fue para los judíos, fue en el pasado, fue en este tiempo, fue en el Antiguo Testamento, fue en la época de Jesús y sigue siendo, pero vamos a ver algunos cambios. ¿Por qué le digo que fue el mandamiento para Israel? Aquí Jesús está hablando a judíos y vamos a ver Isaías capítulo 53. Un texto que veíamos que lo usan los falsos testigos de Jehová, pues para decir que son testigos. Voy a leer desde el verso 8, capítulo, perdón, me dice 43 o 43, perdón. Verso 8 dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los ojos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? O sea, ¿quién hay entre los pueblos? ¿Quién hay? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Verso 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice: ustedes son mis testigos. ¿Y quién más? Y mi siervo que yo escogí. Aquí obviamente está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el siervo escogido por Dios. Pero cuando dice ustedes son mis testigos, está hablando del pueblo de Israel. Y
ustedes son mis testigos. Ellos eran los encargados de predicar, de hablar acerca del Señor, de Yahvé, y traer a todos los pueblos y congregarlos. Ellos eran los testigos, ellos eran los que tenían que ir y testificar de los hechos del Señor. Cómo los habían sacado de Israel, los mandamientos, o sea, todo lo que el Señor les había dicho, ellos eran los encargados de ir y predicarlo. Pero ellos no lo hicieron así, obviamente que no lo hicieron así. Por esta razón, cuando dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, dice que no fueron desechados, simplemente por su desobediencia, pues fueron hechos a un lado, pero no son desechados. Entonces, como ellos no quisieron, o no tomaron a bien ir y predicar a toda criatura, entonces el Señor ya tiene previsto en Jesucristo y hacer una nueva creación que es la iglesia cristiana, que somos ahora nosotros. Pero esta iglesia cristiana empezó con puros judíos. Y ahí les está hablando a ellos. Dice, recibirán poder. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que la ley por la carne es débil? No pueden testificar, ellos fallaron de todas cosas. Pero hay una razón por la cual fallaron, porque les faltaba el poder para testificar. Nadie en la carne puede ser un testigo. Nadie en la carne puede ser un testigo de Jesucristo. Se requiere el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el testigo? Nadie en sus fuerzas puede testificar de Jesús, nadie en sus fuerzas puede testificar de Dios. Nosotros vemos ahí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versos 7 y 13. Vamos a ver por qué razón no pueden ser testigos. Dice el Evangelio, pero yo les digo la verdad, texto muy conocido, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Si yo no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, no vendría al mundo. Dice, mas si me fuere, los lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. Esto sabemos que es de suprema importancia, porque aquella persona, aquel hombre o mujer que no reconoce su condición de pecador, no puede ser un candidato para el Señor Jesucristo. Es necesario el reconocimiento de mi condición de pecador para que entonces yo pueda creer, dar paso adelante creyendo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque si no soy pecador, ¿de qué me arrepiento? Si no soy pecador, ¿de qué pido perdón? Y si no soy un pecador, pues qué bueno que Jesucristo murió, ¿verdad? Él murió por los pecadores, pero no por mí, porque yo no. Entonces el sacrificio de Jesús no surte efecto en mí si no reconozco esta condición. Eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces dice, convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Este pecado no era imputable antes de la muerte de Jesucristo. Este pecado no era imputable antes, porque Jesucristo no había entregado su vida, ¿cierto? Entonces, el pecado de Israel fue haberle dado la espalda a Dios, fue no haber cumplido con el pacto antiguo, el pacto de obras. De eso es lo que Jesús les dice a los judíos: arrepiéntanse de haberme abandonado, arrepiéntanse de haber sido traducidos, arrepiéntanse. ¿Estamos ahí? Es necesario que estemos ubicados en esto. Por eso es el Evangelio a los judíos es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y si no hay arrepentimiento no puede entrar el reino de los cielos un judío. Entonces,
Este es el único pecado que se puede cometer de muerte. Ese es el pecado de muerte. El no creer en Jesucristo, dice, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Okay? Y esa es la condenación que la luz vino al mundo y el mundo amó las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y escogieron las tinieblas, mejor las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación. Entonces, el que no cree en Jesucristo está condenado. Y esto es una obra que el Espíritu Santo hace en el incrédulo, con el gentil y también en el judío. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie puede reconocer su condición de pecado. Y nadie puede reconocer que en Jesucristo hay perdón de pecados. De justicia y de juicio. Si vemos ahí la explicación que el Señor Jesucristo nos da, vamos a verla rápidamente. Dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Esto es necesario que el Espíritu Santo nos convenza de justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? La justicia que obra a través de la muerte de Jesucristo en nosotros. La justicia imputada, que somos justificados. Cuando vino el perdón de pecados, vino la justificación en mí. Dios me justificó en Cristo Jesús y se acabó. Por eso decimos que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. He sido justificado, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora todas están siendo hechas nuevas. El Espíritu Santo es el que convence también de esto. Y del juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto nosotros lo hemos visto sobre todo en Colosenses, en el capítulo 2, ¿no? Que Satanás fue avergonzado en la cruz del Calvario. Jesucristo lo avergonzó, lo venció y lo exhibió públicamente. Le quitó todo el poder que tenía sobre aquellos que creen en Jesucristo. Tres cosas que hace el Espíritu Santo. Si no hay estos tres ingredientes, por llamarlo de alguna manera, si no estás convencido tú de estas tres cosas, algo puede estar pasando en nuestra vida. Una de dos. Quiero pensar primero la más fácil, lo menos negativa. Una de dos. Primero, o nos falta adoctrinar, ser adoctrinados, o número dos, que sería lo terrible, no tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque si está el Espíritu Santo, estamos bien convencidos, estamos bien convencidos de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces se necesitaba ese poder. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. La promesa del Espíritu Santo fue dada. Vayamos para Hechos capítulo 2. Vamos a ver los efectos del Espíritu Santo en el hombre. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que este día de Pentecostés fue el domingo 28, hace 4 domingos, fue el día de Pentecostés, el día que se llama el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto y se dio nacimiento a la iglesia cristiana, a la iglesia de Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos, en un solo ánimo, y había unidad. Mente y cuerpo estaba ahí en un solo. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este
siervos y toda la multitud estaban confusos porque cada uno les oía hablar con su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo puedes oírnos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué tipo de lenguas están hablando? Lenguajes, idiomas humanos. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, en romanos, alturas y lentes, están conocidos como prosélitos, judíos como prosélitos. ¿Sí sabes qué es un prosélito? Porque en el pueblo judío se conformaban de eso, judíos y prosélitos, y hombres piadosos. Prosélito es aquel que no era judío y que un judío iba y le compartía, por eso que eran los encargados de compartir y traerlos del Señor. Iba el judío y lo empezaba a disimular, empezaba a hablar del Señor, y entonces esta persona se interesaba, le seguía doctrinando, le seguía aleccionando y lo traía al judaísmo. Entonces se tenía que circuncidar y hacer todo el rito y pasaba a ser un prosélito, no judío, seguía siendo extranjero, pero ya formaba parte del pueblo judío. Ese era el prosélito. Y ahí estaban también adorando al Señor, ya podían entrar a adorar al Señor. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Los otros burlándose decían: están llenos de mozo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese bien, se empieza a hablar de la profecía de Joel, la promesa que Dios había dado. Pero aquí lo relevante, que lo importante es la actitud de Pedro, un hombre que negó a Jesús, un hombre que salió huyendo, un hombre que lloró amargamente por haber negado a Jesús, acobardado al igual que todos los demás, porque no solamente Pedro lo abandonó, lo abandonaron todos sus discípulos. Pero vemos de pronto el cambio tan radical en este hombre. ¿Cómo es después de estar atemorizado y estar escondiéndose? ¿Cómo es que de pronto se levanta y de aquellos que había oído, ahora se levanta y empieza a hablar? Se levanta, o sea, nos está hablando de que tal vez estaba sentado, no sé, bueno, aquí dice que estaban orando todos, sentados. No dice que estaban arrodillados, estaban sentados. Entonces, estar sentado, Pedro se pone en pie y empieza a hablar: varones, hermanos, llamándole la atención. Ahí no había micrófono. Y había gran cantidad de gente. ¿Ustedes se imaginan lo que hizo Pedro? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? Al estilo de Jesús, ¿verdad? Jesús está en la barca, está en el mar. Hemos ido al mar, sabemos que las olitas, el viento y todo, pues no nos dejan escuchar bien. Y Jesús predicaba, y no le dijo a Pedro: hace un poquito para acá, cuando se empieza la gente a acercar. ¿Y cómo predicaba Jesús? Varones hermanos, escuchen. Pedro clamó a gran voz: varones judíos, pongan atención. O sea, con voz, ¿cuál temor? ¿Cuál miedo? ¿Cuál inhibición? ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo había venido sobre él y no había temor a la muerte, no había inhibición, no había temor a los hombres. Pedro empieza a predicar bien lleno del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual Jesús envió al Espíritu Santo. En la iglesia, en algunas áreas de la iglesia, sobre todo los hermanos carismáticos, le dan el énfasis al Espíritu Santo, pero para las señales, los milagros y los prodigios, y para las lenguas. De tal manera que algunos dicen que si tú no hablas en lenguas, entonces no has creído ni tienes el Espíritu Santo, y tú sigues
es un don que el Espíritu Santo da, y nosotros lo vemos ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 12. A otros en hablar de lenguas, a los otros en la interpretación de las lenguas. Pero no fue lo principal. Lo principal fue para que me sean testigos, para ser testigos de Jesús. El poder del Espíritu Santo nos sirve para eso, para levantarnos y sin temor al hombre, sin temor a lo que nos pueda hacer el hombre, levantarnos y predicar el Evangelio a toda criatura, en toda nación, a todo pueblo, y hacer discípulos. Por esto es que la obra del Espíritu Santo era tan importante. Primero te tiene que convencer de que eres un pecador. ¿Qué es lo que nos convence del pecado? El sufrimiento. No, porque hay quienes sufrimos y sufrimos y sufrimos. Decía yo ahorita lo que es el profeta Isaías. ¿Por qué quieres seguir siendo castigado aún todavía? Porque de pronto el dolor se vuelve placentero. De pronto nos enfermamos. Hay una enfermedad terrible ahí en el corazón del hombre que sufre y le gusta estar sufriendo. Le gusta estar sufriendo. Es placentero. No sabe de qué manera andarle arruinando la vida a la gente, pero con tal de que también se la arruinen a él o a ella. Entonces el dolor no nos convence de nuestro pecado. Y entonces el Señor hace esta grande obra, fíjate. Primero nos convence de que somos pecadores, de que el pecado es lo que nos está ocasionando el sufrimiento. Queremos dejar de sufrir, pero no queremos dejar de pecar. Dice, no, aquí es al revés. Primero deja de pecar para que dejes de sufrir. Ok, si entonces ya soy un pecador, pero ahora ¿qué hago? Déjame decirte, te dice el Espíritu Santo de Dios, es que debes de saber tú que Jesucristo por eso vino, para entregarse su vida el justo por los injustos. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros y murió en la cruz del Calvario, y todo aquel que en él cree, sus pecados son perdonados en su nombre. Y el Espíritu ahí está haciendo la obra. Antes lo que me pareció una falacia, una broma de mal gusto, o qué sé yo, un mito, porque a mí me pareció un mito. ¿Cómo que Jesús murió y ya por qué murió ya en este caso? ¿Quién es él? No tenía muchas formas de hablar de eso. Pero el Espíritu Santo me convence. Y entonces de ahí viene la aceptación a Jesús, el reconocimiento del sacrificio. Pero tiene que ser obra del Espíritu Santo, porque si no, ¿de qué manera le vas a predicar tú a otro? Mira, lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás padeciendo es producto del pecado, y de tal manera amamos al mundo, cada uno tiene convivir, todo aquel que no se pierda, no tenga vida eterna. Para eso murió Jesús. Si no estoy convencido, ¿cómo le predico a otro? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? Pero esa es una obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar ser llenos diario del Espíritu Santo. Diario. Porque la pasión que hoy tienes por la predicación, la pasión que hoy tienes, mañana te vas a despertar y por alguna razón, alguna circunstancia, ya no va a existir. Porque tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo diario. No podemos secar la ropa con el sol de hoy, con el sol de ayer, estamos de acuerdo. Y convence de justicia. Yo tengo que estar bien convencido de que no soy justo, aunque les parezca injusto. Y estoy hablando de justicia, no de obras. Estoy hablando de la justificación. El Espíritu Santo a mí me ha convencido de que yo no debo absolutamente nada, que espiritualmente con mi Padre Celestial yo estoy a cuentas, yo estoy a mano, porque mis pecados yo los he confesado, porque he ido al altar de Dios y he pedido perdón a Dios y he pedido perdón a quienes he injuriado, a quienes son de mí.
y opera la justicia y estoy en paz. Pero eso es algo que el Espíritu Santo te tiene que dar. Y de Satanás, pues ni hablar. De Satanás ni hablemos. Porque Satanás está por allá escondido. Dice el apóstol que está como león rugiente, esperando, buscando a quien devorar. No está a la luz, está escondido, está agazapado, está nada más acechando a ver en qué momento yo me equivoco, yo la riego y ¡pum! Me va a dar esa paz. Pero yo estoy convencido por el Espíritu Santo que yo tengo poder en el nombre de Jesús para vencer todas las artimañas de Satanás. El poder de Dios está en mí a través de la persona de Jesucristo, a través del nombre de Jesús, y Satanás no tiene nada contra mí, ni tiene nada conmigo, absolutamente nada. Él está vencido. Y el Espíritu Santo me muestra sus artimañas. Por eso es que este hombre se levantó por esa seguridad, porque el Espíritu Santo había hecho eso en él. Si no, fíjense lo que predicó. Vamos al verso 22. Dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pueblo chico, chisme grande. Ahí en la región de Judea, de Samaria y todo eso, pues se conoció la fama de Jesús, llegó hasta por los griegos, ¿verdad? Porque se regó rápidamente lo que Jesús hacía, las obras, la evidencia que el reino de los cielos se había acercado y que estaba presente en esos momentos en la persona de Jesucristo. Los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven, señales evidentes. Predicó de la vida de Jesús. Verso 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este, entregado por el determinado consejo, o sea que esto ya estaba previsto por Dios. Jesús tenía que morir porque Dios mismo ya lo tenía previsto. Es más, en la eternidad Jesucristo ya había sido juzgado, ya había sido crucificado. No fue que aquellos tuvieron buena suerte y lo encontraron, no fue porque Judas los llevó a él que lo encontraran, fue todo junto, pero a la vez no lo fue, sino fue la voluntad de Dios que Jesucristo muriera. Fíjate nada más el amor que tiene el Señor por nosotros. Fíjate el amor que tiene Dios por ti y por mí. Yo les he hecho la pregunta en algunas ocasiones y se la vuelvo a hacer ahorita. ¿Usted daría la vida de su hijo por mí? No lo diga, porque va a reprimir. Pero le pregunto, ¿usted daría la vida de su hijo por mí? ¿No saben que tiene como 15? Dicen, pues a lo mejor no hay más la tos, ¿no? Pero si tuvieras un único hijo que es el todo para ti, es tu amor, es tu deleite, te complaces en él, ¿lo entregarías a morir por mí? Es obvio que no. Necesitarías tener un amor igual que por el de tu hijo, o mayor aún todavía que el amor que le tienes a tu hijo, para entregarlo por una persona que es tuyo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto? Entonces está hablando de la vida, de la muerte. 24, al cual, resurrección, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 32, a este, lo voy a repetir, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y los que fueron testigos cuando Pedrito se echó a correr han de haber dicho: me consta.
Esto es cierto. Yo lo vi comer. Yo lo escuché que negó 3 veces. Y lo vi cuando se fue angustiado y llorando. Pero ahora qué sorprendente es que ver a este hombre temeroso, ahora se levanta como un león y empieza a rugir y empieza a testificar de la vida, de los hechos portentosos de su maestro, de su muerte expiatoria por el pecador y de su resurrección. Él ha resucitado. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Dice el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál fue el resultado? Se convirtieron 3,000 personas. ¿Por qué? Por la predicación de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el Señor: me serán testigos. Me serán testigos porque Él quiere que tú y yo seamos sus testigos. No solamente Pedro, no solamente Juan, no solamente Tomás, no solamente Felipe, sino que todos seamos sus testigos. Dice el Señor Jesucristo envió a su Santo Espíritu para hacer una obra completa en nosotros y para que una vez hecha esta, enviarnos a proclamar su nombre a toda criatura, pueblo y nación. Esto es ser testigos. ¿Pero qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? El diccionario dice que testigo es... El testigo es alguien que es escogido, simple y sencillo. Perdón. El testigo dice es martos. Es uno que da su vida por una causa. Es uno que da su vida por una causa, o alguien que da testimonio hasta la muerte. Son dos cosas diferentes aunque parecidas. Alguien puede llegar y me dice: José Luis, si no te arrepientes de estar predicando a Jesucristo, te vamos a matar. ¿Quién sabe cómo reaccionaría yo en ese momento, ¿verdad? Pero seguramente lleno del Espíritu Santo, a lo mejor me tendrán que añadir ahí a la lista de los seres héroes, ¿verdad? De la fe. Sí, porque mis fuerzas yo no puedo, pero lleno del Espíritu Santo, a lo mejor segurísimamente, sí, ¿verdad? Me vas a matar, mátame. Eso es un mártir. Y mártir también es que yo predique a Jesucristo en una causa, me entregue esta causa hasta la muerte. No cambie de mi causa, sino que siga yo predicando hasta que el Señor me quite la vida, hasta que el Señor me quite. Eso es el testigo. Samuel fue transformado muy rápido. Veamos lo que le pasó a Samuel. 1 Samuel capítulo 10, versos 6 y 10, la primera parte, la segunda parte. Se lo voy a leer para que no lo dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Samuel ora y pone manos sobre Saúl y le dice, ¿verdad?, que va a ser lleno del Espíritu Santo, lo unge por él. Y entonces Samuel le dice a Saúl esto: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, cuando el Espíritu Santo venga, hay un cambio en la persona. No es el mismo ser humano, pero ya es diferente, ya es distinto, porque el poder de Dios está ahí. Y dice en el 10b, dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Esto es, se puso a profetizar. La Biblia no nos dice de qué estaba profetizando, pero los profetas daban un mensaje acerca de lo que estaba por venir, lo cual era Jesucristo. Así nosotros, mediante el poder del Espíritu Santo, tenemos que dedicarnos a profetizar. ¿Y qué es profetizar? Profetizar es hablar o cantar por inspiración, en predicción o un simple discurso.
Si el poder del Espíritu Santo está en ti y está en mí, nosotros debemos de levantarnos a profetizar, a predicar. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mandamiento? Predicar el Evangelio a toda criatura. El testigo de Cristo es aquel que ha recibido el Espíritu Santo, ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene la vida eterna, es una nueva criatura y es un discípulo verdadero de Jesucristo. Mire bien, si no ha creído en Jesucristo, no es un verdadero creyente, no es una nueva criatura. Y si no es una nueva criatura, no puede ser un discípulo verdadero de Jesús. Es así de sencillo. Juan capítulo 8, 31. En el verso 30 dice: hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Para ser un verdadero discípulo de Jesús, hay que permanecer en su palabra. No basta solamente con creer. Podemos ser creyentes, pero no discípulos de Jesucristo. El creyente se distingue por muchas cosas. No voy a meterme en eso porque insisto con el tiempo que se olvidó decir ya. Está haciendo mucho calor. Entonces es un verdadero discípulo de Jesucristo. El testigo de Cristo habla su palabra y su doctrina. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 3. Ese sí lo vamos a leer, por favor. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El testigo de Jesús habla la palabra de Jesús y su doctrina. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Repito, y todos los días. ¿Cuándo? Y el día domingo. ¿No dice el día domingo? Incluye todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días. ¿De qué era lo que hablaban estos hombres? Bueno, ya lo vimos, de que hablaban de la muerte, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y también de su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Sí lo sabemos. Porque fue lo que predicó en todos lados, aunque no lo reporta, aunque no lo registran todos los evangelios, pero sí fue lo que predicó en todos lados. Que fue el evangelio del reino. Mateo capítulo 5, verso 6 y verso 7. Por cierto, ahorita que le hablaba de Israel, veamos lo que les dijo el Señor, lo que les dijo a ellos. Y ahora nosotros, en Mateo capítulo 5, verso 13. ¿Está ahí? Dice el Señor Jesucristo: vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Los que están ahí presentes eran judíos, ahorita somos nosotros. Pero vamos a aquel tiempo y vamos a quién está hablando, a quién se dirigió, porque siempre de cuentas, ¿a quién se dirigió? Se dirigió a los judíos, que eran sus discípulos, que
estaba escuchando que también eran judíos. Les dijo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ahí les está profetizando, les está diciendo lo que les va a suceder. Van a ser desechados. Yo los mandé a que predicaran y no predicaron. Los mandé a ganar gente y no la ganaron. Y ese mensaje está vigente para nosotros hoy en este día, ¿no? Comunidad Cristiana Emanuel, no vas a predicar el Evangelio a toda criatura, no vas a ser discípulos, porque es mucho local para ti. Ese es el mensaje, ¿no? Comunidad Cristiana Emanuel, no vamos a predicar el Evangelio, entonces vamos a quitar todo y vamos a poner una zapatería otra vez, porque el local se está desperdiciando. Ese es el mensaje. El mensaje que fue dado para los judíos y el mensaje para nosotros hoy en este tiempo. Bueno, y para toda la iglesia en general. Seguimos pues. El testigo de Cristo habla de sus hechos, Hechos 10:38. Y dice cómo vio con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los sufrimientos, porque Dios estaba con él. Veamos si coincide con lo que predicó Pedro. Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchen estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él vosotros mismos sabéis. Pedro predicó de las maravillas, no específicamente, pero nosotros sí podemos predicar, ¿verdad?, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Sí podemos predicar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y a través de nosotros. Muestra sus obras, muy rápido. Juan 14:12. Sí, es que ya quedó el tiempo para la predicación. Juan 14:12. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y el Señor Jesús cumplió y cumple lo que Él dice. Cuando vemos a Pedro en Hechos capítulo 3, vemos a Pedro y a Juan sanando a un paralítico, que les pidió las monedas ahí, y ellos que lo miraron, dice la palabra, que lo miraron fijamente, y dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Las obras que Jesús hizo, ellos las hicieron. Y en sí todos los apóstoles, en Hechos 5:12-14, dice: y proclamando los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero de los demás ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, haciendo hombres como mujeres. Ellos hicieron los milagros. Veremos el otro día cómo Pedro resucitó a alguien que había muerto, y Pablo también había resucitado. Algunos de pronto dicen: es que eso no es cierto. ¿No han escuchado ustedes eso? Es que eso no es cierto. Jesús no se estaba refiriendo a ese poder. Jesús no estaba refiriendo a esos hechos. Sí. Y es que solamente los apóstoles tenían ese poder. ¿Sí hemos escuchado esto? Esto no es para hoy en este tiempo. Yo me voy a hacer una pregunta. ¿Felipe era apóstol? Felipe pertenecía a la segunda generación de creyentes. No era apóstol de Jesucristo, pero sin embargo dice la palabra de Dios que la gente estaba unánime y que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía.
De tal manera que tú y yo, si vamos a predicar el Evangelio en primera instancia, no te asombre que el día de mañana pasado Dios te use como instrumento para hacer señales y milagros en tu vida. Pero primero la predicación del Evangelio. No es primero hago señales y después predico, no. Primero predica y después vienen las señales. Porque Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán. Primero dijo, ve y predica a todo el mundo, a toda cultura. ¿Sí? Y después dijo, y estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre se fueron demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, estos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Pero primero es la predicación del Evangelio. Primero, insisto, tú quieres ver milagros en tu vida, quieres ser el autor de señales como era Felipe, como los apóstoles, como mucha gente hay que los hace. Predica el Evangelio de Jesucristo, sé fiel en predicar el Evangelio y verás cómo Dios va a hacer maravillas contigo y a través de ti. Mis amados hermanos, si no recibimos nosotros la bendición completa, es porque no somos obedientes en su totalidad. No somos obedientes en su totalidad. Necesitamos ser fieles, porque si se dan cuenta, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu y me serán testigos. Esto es, van a levantar y van a predicar con poder y con autoridad. Si se dan cuenta cuál es el primer mandamiento que Jesús dio después de que resucitó, el primer mandamiento que Jesús le da a su iglesia: predicar, 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 predicar. Ser testigos, porque no solamente predicamos con la boca, predicamos con el ejemplo. El testigo de Jesús vive como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Dice, siendo lo agradable delante de Dios. ¿Qué era esto agradable? Pues nada más su voluntad. Si tú y yo nos ponemos a hacer la voluntad de Dios, estamos agradando al Padre. Tenemos garantía de que el poder de Dios siempre va a estar a favor nuestro. Haciendo la voluntad de Dios, vamos a permanecer siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. Haciendo lo agradable delante de Dios, apunte la cita, nada más se la voy a dar, Juan 8:29. Amando a los hermanos. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase en este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Todavía Judas, cuando llegó y le besó, dijo, ¿qué tienes conmigo, amigo? No digo traidor, no digo amigo. Recordemos que Jesús y Dios son identificados que son el pecador. 3. Siendo perdonador o perdonando al ofensor. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo. Nos hacen algo, nos sacan la lengua o algo, y alguien hace algo que no me agrada y rápido se resiente. Viene el resentimiento, viene el malestar y se cierra, se endurece el corazón y ya no se quiere saber nada. Ya no. Y cuando se endurece el corazón, la gracia de Dios ya no está obrando en ese corazón. La gracia de Dios ya no opera, porque ya hay amargura, y la amargura contamina a los demás. ¿Sabes qué pasa cuando estamos amargados y endurecidos de corazón? Aún la palabra que predicamos de pronto no surte efecto que debería surtir. Porque la palabra es agua limpia, la palabra es agua pura. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos agua limpia, agua purificada, lo más puro del agua, y la pasamos por una cisterna sucia?
¿qué pasa? Pierde su efecto. Esa agua ya sigue siendo H2O, pero ya está contaminada. Así cuando no hay perdón entre nosotros, ¿verdad? Cuando hay ese malestar, ya no hay fluir del Espíritu. Porque dice la carne, nadie puede ser testigo de Jesús. Jesús, estando en la cruz del Calvario, decía, viendo a los hombres que estaban ahí, que lo habían crucificado, Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Un carácter perdonador. Y tres, el testigo de Cristo predica a todo el mundo, y es lo que nosotros hacemos: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Dice en Hechos 1: y me serán testigos en donde, en Jerusalén. Jerusalén obviamente representa nuestra casa. Jerusalén representa a los nuestros. Jerusalén representa a tus tíos, tus primos, abuelos. Y ahí podemos dar testimonio. Me decía un varón el otro día en el servicio, me decía: hermano, es que yo cuando era mi familia le predico, pero ya no quieren ni venir. Le digo: pues, ¿cómo les predicas? ¿Cómo es que les predicas? Si por un lado le predicas de lo que Dios hace, pero por otro lado le demuestras que no ha hecho nada de ti, no te van a creer. Mejor ya no les prediques con la boca, predícales con el ejemplo, pórtate bien, y entonces de esta manera sí van a ver la gracia de Dios, sí van a ver la grandeza de Dios reflejada en tu vida, sí van a creer que Dios es poderoso, sí van a creer que Jesucristo cambia vidas. Pero si les predicas por un lado y los haces chicotazos por otro, no, la gente no cree. Entonces de pronto, los que son más difíciles, por eso dijo Jesús: ve a tu casa, ve. Le dijo al endemoniado gadareno, que ya estaba puestísimo, se quería predicar a las naciones. Ya creyó, ya quería ir a África, quería ir con Jesús a todos lados. Muy emocionado, quería ser un evangelista de reconocimiento mundial, y Jesús le dijo: vete a los tuyos y cuéntales las maravillas de Dios hecho en tu vida. ¿Por qué nos mandan primeramente ahí? Porque es lo más difícil, hermano. Es lo más difícil que hay para nosotros, testificar en nuestra propia casa. Nos conocen, saben quiénes somos. Ahí no hay nada que... Mira al hermano, qué santidad, transpira amor. No, en la casa sí saben quién, en mi casa sí saben quién soy yo. Entonces, por eso Jesús nos manda ahí, precisamente porque tiene que haber una transformación en nuestra vida para que a través de nuestra vida los alcancemos a ellos. Es lo más importante. Jesús, Pablo, le dijo al carcelero, le preguntó al carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es automático. No es que yo ya creí y toda mi descendencia se convirtió, no. Cree en el Señor Jesucristo para que cambie tu vida, para que transforme tu vida, y a través de tu vida transformada, los tuyos crean en el poder de Dios, en el poder de Dios a través de Jesús, y se conviertan también de ellos. Se conviertan también de ellos. Porque de pronto recibimos a Jesucristo y nos aprendemos unos textos de memoria y ya andamos enjuiciando y condenando a la familia, ¿no es cierto? Ah, ¿por qué traes ahí esos ídolos ahí colgando? Y mira, quita eso de la pared, y mira que esto y que el otro. Ay, y escuchas música del mundo, escuchas música, y ahí andamos, hermanos, pero, hijo, la santidad, ¿no? O más bien la hipocresía revestida de santidad, caminando, condenando a todo el mundo. No, pues los nuestros no van a creer. No, ¿sabes qué? Si así es el asunto, ahí donde tú vas, déjame bien, yo estoy muy bien así como estoy. Por eso Jesús mandó primero ahí. Porque lo fácil es ir a África. Yo no voy a empezar por ahí, yo voy a empezar al revés de como el Señor dijo. Yo me voy a ir a África, me voy de misionero a las naciones. No,
pues allá sí voy a llegar y voy a hablar muy bonito. Y la gente va a creer que bueno, bendito sea Dios que la gente crea por nuestro testimonio, bueno, por nuestras palabras. Pero hay que tener cuidado con el testimonio de no echar a perder lo que vivimos, lo que hacemos. Pero bueno, Él nos mandó a predicar a Jerusalén. Si lo vemos en el plano puede ser directamente en nuestra casa, porque recordemos que nos está mandando a las naciones, sí nos está mandando a las naciones, y puede ser tu casa, sean los tuyos, o puede ser la ciudad. En este caso el Señor nos estaría mandando a nosotros a evangelizar León. ¿Sí es así? A Jerusalén, a Judea. La capital de Guanajuato es León. Bueno, pues la ciudad principal es León. Entonces evangelizamos nuestra ciudad y evangelizamos el estado de Guanajuato. A Samaria. ¿Qué representa Samaria? Sabemos que en Samaria los samaritanos estaban todos mezclados, ¿no? Había desde ateos, había creyentes, había idólatras, había de todo. Entonces dice, vete a Samaria, en este caso sería irnos a toda la República Mexicana. Y por último, hasta lo último de la tierra. Dice, pero es que ese mandamiento no lo puedo cumplir, no puedo cumplir los últimos mandamientos. Sí, sí los puedes cumplir. ¿De qué manera? Tú predica el Evangelio. Predica el Evangelio a la gente que te encuentres. Predícale de Jesucristo. Y tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa gente, hasta dónde nos va a llevar a ellos. Hasta dónde nos va a llevar a ellos. En diciembre daba un testimonio de hermano pastor que nos invitaba a la cena de pastores. Y daba testimonio de hermano ahí de un hombre que llegó ahí a los seguros, ¿sí? Y que le pidió la oportunidad de ayudarle a servir. Y pues le llamó la atención, porque estaba muy curioso. Y le preguntó, ¿no? Que dónde venía. Si yo vengo del estado de Veracruz, pero me quieren hacer eso, no conocí de Jesucristo, hermano. El hermano fulano me predicó la palabra de Dios. Dice, y ahora estoy sirviendo en una congregación allá en Veracruz. Así que lo que este hombre le predicó a él, de alguna manera él ya fue a predicar hasta Veracruz. ¿Sí me explico? Si nosotros le predicamos a una persona aquí, no sabemos hasta dónde Dios te va a llevar. Me decía un día Federico en un viaje que hizo de regreso de España. Me decía, oye, pues tú dónde andabas o qué tanto andas haciendo. Y dije, ¿por qué? Dice, es que en España me encontré un hombre que te mandó saludar, que tú debes predicar el Evangelio. Tú no sabes, mi hermano. Tú no sabes ni a quién estás predicando, ni qué va a hacer Dios a través de esa persona. Pero a través de una persona, tú puedes llegar a toda la ciudad de León, puedes ir a predicar al estado de Guanajuato, puedes ir a predicar a la República, o puedes ir a predicar hasta la nación. Pero tenemos que hacerlo. Respire, respire. Gracias a Dios que está durmiendo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder salvar. Y yo creo que estamos en un tiempo muy bueno de poder rectificar nuestra vida, lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo, qué bueno. Si lo estamos haciendo, podemos rectificar y hacerlo. Porque decía Nico hace 8 días en la avenida esta mañana,
Yo sí creo que Dios nos está trayendo aquí con un propósito, y lo creo firmemente. Dios no nos trajo aquí para seguir cómodos, no nos trajo aquí para estar en un lugar más grande, más caluroso, pero más grande. No. Dios nos ha traído con un propósito específico a este lugar. Yo no lo sé, mire, le he preguntado al Señor y estoy orando, Señor, muéstrame, Señor, dime, Señor, muéstrame, Señor, enséñame. Yo no sé, simplemente yo estoy abierto para lo que Dios quiera hacer aquí. Pero seguramente, partiendo de esto que yo le hablaba, testigos de Jesucristo, yo sé que llegamos a este lugar para que traiga el Señor un avivamiento en nuestras vidas. Y no puede haber avivamiento más que de dos maneras. Una es con el derramamiento de sangre. Históricamente, donde ha habido avivamientos, todo el mundo ha sido después de un derramamiento de sangre. Y dos, mediante la llenura del Espíritu Santo. Pero es cuando la gente se enaltece, cuando la gente toma la decisión de dejar de ser lo que es, cuando la gente se arrepiente de su condición y empieza a clamar a Dios en todo su corazón. Señor, transfórmame en la nueva criatura. Señor, lléname de la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, yo me rindo delante de ti. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, ya estoy harto, ya estoy harto. Yo le digo al Señor, Señor, ya estoy cansado y fastidiado de la mediocridad. Porque es la verdad. Yo no te puedo decir que yo fui un gran triunfador en una área de mi vida, porque en todas las áreas de mi vida antes de Cristo, pues no hubo más que eso, de mediocridad. Y Señor, mediocre en el mundo y mediocre ahora contigo, Señor, ten misericordia de mí. Sácame de aquí, lléname de la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero más de ti. Hermano, yo no estoy conforme con lo que yo tengo de Dios. Yo no sé si tenga poco, tenga mucho, no estoy conforme con lo que ha pasado en mi vida. Ahorita mi esposa, estábamos cantando y mi esposa me tocaba la espalda, porque ella sabe mis luchas. Ella vive conmigo, ella sabe que me levanto, que me acuesto. Ella sabe cuánto tiempo paso orando, ella sabe todo. Y conoce mis luchas y me sobaba la espalda como diciendo, ya, Diosito, calmado, ¿no? Dice, porque sé que estás obrando en perfecta voluntad. Y yo sé que Dios de pronto para llevarnos a un lugar donde Él quiere, pues nos va a llevar a tiempos de sequedad, a lugares secos, ¿verdad? Donde lees y parece que no entiendes nada y oras y parece que no te escuchan y quieres más y de pronto no pasa nada, no está pasando nada. Yo digo, Señor, yo quiero más de ti, yo no estoy conforme con lo que tengo. Yo quiero más. ¿Cómo no? Pedirle tantas cosas al Señor, ¿no? Dame de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. Dame sabiduría, Dios mío. Dame autoridad, dame poder. Y siempre me dicen lo mismo, pues ya te lo di. ¿No? Ya te lo di. Pero es algo que brota del interior de uno. Es algo que brota, es algo que fluye de aquí. Señor, quiero. No estoy conforme con esto. Me acordaba de Eliseo, ¿verdad? Eliseo, un hombre que permaneció ahí con su mentor, con su maestro, con su guía, que le decía Elías, mira, quédate aquí, el Señor me va a llevar, quédate aquí. No, yo no me quedo, yo voy contigo, yo no te dejo. Y mira, voy a cruzar, no vengas, yo voy contigo. Y se aferró en Eliseo. Hasta que dijo, bueno, ya me voy. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? ¿Por qué estás tan insistente? ¿Qué quieres? Y le dijo, dame doble porción de tu espíritu. No le dijo, dame tu espíritu. Le dijo, dame doble. Yo no me conformo con poquito, quiero más, quiero el doble. Y no me conformo con menos. No dijo así. Y mira qué cosa tan impresionante. Tú lees el libro de los Reyes y te encuentras con 6 milagros de Elías. 6 milagros de Elías. Pero te encuentras con 12 de Eliseo. 12 milagros de Eliseo. El Señor es fiel y el Señor le cumple lo que tú le pides cuando se lo pides de todo corazón. Dice, cosas mayores harán.
porque yo voy al Padre. La garantía es que Jesús está sentado a la diestra de Dios y desde ahí Él está intercediendo por ti y por mí. Desde ahí está intercediendo Jesús allá en el reino de los cielos y el Espíritu Santo aquí con nosotros, aquí en ti, en tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo con gemidos, con chillidos, con gemidos de dolor. ¿O quién gime de gusto? Dice, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Está gimiendo, el Espíritu nos anhela celosamente. Hay un gemido, hay un dolor del Espíritu Santo. Ahí está duro y duro, porque está pidiendo a Dios lo que a ti te conviene, lo que a mí me conviene. El Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo y le dijo, y nos dijo el Espíritu Santo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones, hasta que el mismo Espíritu de Cristo tome control de tu vida, tome control de mi vida. El Espíritu Santo es lo que anhela, es lo que quiere. Pero aunque lo quiera, si yo no lo quiero, no va a ser posible. El fruto de la vida llena del Espíritu Santo es que se convierte en algo deseable. Es que la gente que lo ve, las personas de cierta, nuestra hermanita del trabajo que te observan, en tu trabajo, en tu colonia, donde quiera que andes, la gente que ve a una persona llena del Espíritu Santo se convierte en una tierra deseable. La gente anhela tener lo que esa persona tiene y se acercan y le preguntan. Sí, primero te atacan y te rechazan y dicen mil cosas, pero cuando ven que permaneces firme, se acercan a ti, te preguntan y te dicen: oye, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué no te molestó en esto? ¿Por qué no te molestó en otro? Dame lo que tú tienes, porque se convierte en una tierra deseable. Y eso es lo que nosotros debemos de ser, hermanos, o eso somos, lo que dice el Señor que somos, tierra deseable. ¿Quién es el Espíritu? Pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios. Limpie ese corazón. Y pídale al Señor que le dé la llenura de su Santo Espíritu. Y nuestra vida va a cambiar. La tercera persona de la Trinidad, pero no la menos importante. Hoy, y hablando de este tiempo y en este lugar, hoy la persona más importante es el Espíritu Santo de Dios, porque es el que está